No recuerdo mi vida de antes por fechas ni por fotografías. La recuerdo por la forma en que el aire se sentía en el pecho cuando todavía creía que el mundo tenía un orden justo. Antes de todo eso, mi vida era pequeña, sencilla, casi silenciosa. No porque faltaran palabras, sino porque nada gritaba todavía. Vivía en una casa donde los días empezaban temprano, cuando la luz aún dudaba si entrar o no por la ventana. El olor del café subía despacio desde la cocina, y ese olor era una promesa. Mientras el café estuviera ahí, todo estaba en su lugar. Creía en Dios de una manera tranquila, no como quien espera milagros, sino como quien confía en que el suelo no va a desaparecer bajo los pies. Creía en el amor como algo que se construía con gestos pequeños, una mano que se queda un segundo más, una pregunta hecha sin apuro, el silencio compartido al final del día. Mi rutina no era extraordinaria. Me levantaba, tendía la cama con cuidado, como si el día mereciera respeto desde el primer movimiento. Barría el patio aunque no hubiera hojas, porque barrer era una forma de ordenar la cabeza. A veces me detenía a escuchar los sonidos del barrio, un portón que se abría, una radio lejana, pasos conocidos que no necesitaban nombre. Así era mi mundo, reconocible, y por eso mismo, confiable. Cuando conocí al hombre con el que iba a casarme, no sentí un golpe, ni una sacudida. Fue más bien como cuando una silla siempre ha estado en un rincón, y un día notas que alguien se sentó en ella, y no molesta. Encajó en mi vida sin ruido. Me habló sin imponerse, me escuchó sin corregirme, me miró como si yo ya fuera suficiente, y eso, en ese momento me pareció amor. Hablábamos del futuro como quien habla de un camino ya trazado, una casa sencilla, hijos quizá, domingos lentos, no grandes promesas, solo continuidad. Yo creía que eso era madurez. Creía que el amor verdadero no tenía que doler ni asustar. Y también creía, con una fe casi ingenua, que el pasado se quedaba atrás cuando uno tomaba decisiones nuevas. No pensé que algunas sombras caminan más rápido que los votos. Los preparativos de la boda fueron una sucesión de detalles mínimos que, vistos ahora, parecen señales que no supe leer. Elegí el vestido buscando algo que no llamara demasiado la atención. Quería verme bien, pero no distinta, como si casarme fuera solo seguir siendo yo, en otra escena. Recuerdo el sonido de la tela al moverse cuando caminaba, el peso leve del vestido sobre los hombros. Recuerdo haberme mirado al espejo y haber pensado, sin emoción exagerada, hasta aquí llegué sola. Esa frase, dicha sin miedo, hoy me pesa como una despedida que no supe reconocer. La noche anterior dormí poco, no por nervios, sino por una sensación extraña de espera, no ansiedad, espera, como si algo estuviera por llegar y no supiera qué nombre ponerle. Me levanté varias veces, caminé por la casa en silencio, toqué las paredes como quien se asegura de que siguen firmes. Recé sin palabras, solo respiré largo. Había palabras antiguas que hablaban de promesas, de pactos, de uniones selladas en lo alto, tal como estaba escrito, aunque entonces no lo entendí. No todo pacto es luz. Aún así, amanecí convencida de que estaba entrando en una vida buena. No sabía que el origen también puede ser el último momento de calma. El día de mi boda empezó como empiezan los días que después nadie quiere recordar, completos, normal, demasiado normal. El cielo estaba despejado, pero no brillante. Era una claridad suave, como si el sol también hablara en voz baja. Me vestí despacio. Cada movimiento parecía tener un peso simbólico, aunque yo no lo pensaba así en ese momento. Me ayudaron a ajustar el vestido, a acomodar el cabello, a respirar hondo. Alguien dijo que me veía tranquila. Y era cierto, yo estaba tranquila. La ceremonia comenzó sin sobresaltos. Las palabras habituales, las miradas conocidas, el murmullo contenido de quienes esperan algo hermoso. Yo sentía el corazón firme, no acelerado, firme. Entonces ocurrió algo que no supe identificar de inmediato. No fue un ruido fuerte al principio, fue una interrupción, un cambio en el aire, como cuando una conversación se corta porque alguien dijo una palabra que no iba ahí. Sentí un frío breve en la espalda, un silencio que no correspondía al momento. Alguien giró la cabeza, luego, otro. Yo aún no había entendido nada, pero mi cuerpo sí. Lo supe por la forma en que mis manos dejaron de sentirse mías, por la manera en que el estómago se cerró, sin dolor, solo con certeza. Él llegó caminando despacio, no gritó, no corrió. Eso fue lo primero que me confundió. Tenía el rostro rígido, no furioso,
y en su mano había algo que no debería haber estado ahí. Un objeto que no pertenece a celebraciones ni a promesas. Un arma. Mi mente tardó en aceptar la imagen. Pensé que era una broma de mal gusto. Pensé que alguien lo detendría. Pensé muchas cosas que no eran verdad, porque la verdad era demasiado grande para entrar de golpe. Recuerdo el sonido de mi respiración, demasiado fuerte en mis oídos. Recuerdo haber buscado con la mirada a alguien que explicara lo que estaba pasando. Nadie lo hizo, nadie podía. El miedo no llegó como pánico, llegó como una quietud extrema, como si todo mi cuerpo hubiera decidido no moverse para no provocar algo peor. Él habló. No recuerdo exactamente las palabras, recuerdo el tono. No era desesperado, era decidido. Eso fue lo más aterrador. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, aunque todavía no entendía qué. Mi fe, que hasta ese momento había sido suelo, se volvió pregunta. El amor, que yo creía firme, se volvió frágil como vidrio. Pensé, esto no puede estar pasando en mi boda. Y sin darme cuenta, también pensé, tal vez nunca debió pasar. Cuando él terminó de hablar, o cuando yo dejé de escucharlo, no lo sé con certeza. Entendí algo que nunca había entendido antes. Hay momentos en los que el cuerpo reacciona antes que la mente, y ya no hay forma de alcanzarlo. Sentí que las piernas se me volvían ajenas, no temblaban. Eso fue lo extraño. Simplemente dejaron de responder como antes. Me sostuve porque alguien me sostuvo, aunque no recuerdo quién. Podría haber sido cualquiera. En ese instante, todas las manos eran anónimas. Miré el rostro de la persona con la que estaba a punto de casarme. Busqué en sus ojos alguna señal de control, de autoridad sobre la escena, de protección. No encontré nada, no porque no la hubiera, sino porque yo ya no podía verla. Algo se había desplazado dentro de mí. El centro de gravedad cambió. La ceremonia había desaparecido sin que nadie la cancelara. No hubo palabras formales. No hubo un esto se suspende. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera sido real. El vestido, las flores, las sillas alineadas, todo seguía ahí, pero ya no significaba lo mismo. Eso fue lo primero que me quebró por dentro, la rapidez con la que lo sagrado puede volverse decorado. Recuerdo que pensé en Dios, no como oración, sino como reproche silencioso. Esto no estaba en el acuerdo, pensé, no así. Había palabras antiguas que hablaban de pruebas, de fuego, de fidelidad puesta al límite, pero en ese momento no me consolaban, me parecían lejanas, escritas para otros. El arma seguía ahí, presente, no apuntando todo el tiempo, pero existiendo, que era suficiente. Su sola presencia alteraba la respiración de todos. Nadie lloraba todavía, nadie gritaba. El miedo, cuando es absoluto, no siempre hace ruido. Yo sentía una presión en el pecho, no como asfixia, sino como si el corazón hubiera decidido latir hacia adentro. Cada latido era una pregunta sin respuesta. Entonces entendí algo más. Aunque me resistí a aceptarlo, mi vida ya no me pertenecía del todo. No sabía qué iba a pasar en el siguiente minuto. No sabía si alguien saldría herido. No sabía si yo lo estaría. Lo único que sabía era que el futuro que había imaginado hasta ese mismo día ya no existía. Y ese descubrimiento no fue dramático. Fue silencioso, como cuando apagan una luz sin avisar. Alguien habló cerca de mí. No recuerdo qué dijo. Las palabras se volvían sonidos sin sentido. Mi mente estaba ocupada intentando sostener una idea que se desmoronaba: que el amor protege, que el compromiso cuida, que las decisiones correctas llevan a lugares seguros. Nada de eso parecía válido ahora. Cuando finalmente él se fue, porque sí, se fue, aunque ese detalle suele sorprender cuando lo cuento, no hubo alivio inmediato. El peligro se retiró, pero dejó una estela, como un olor que permanece después de que algo se quema. Nadie aplaudió, nadie supo qué hacer. El silencio que quedó fue peor que el ruido que había interrumpido todo. Recuerdo haberme sentado sin darme cuenta. El vestido se arrugó bajo mi cuerpo y pensé, con una claridad absurda, esto ya no importa. Y al pensarlo, supe que algo dentro de mí había aprendido a soltar por primera vez. Ese día no lloré como se espera. Lloré después, mucho después. Ese día me quedé entera por fuera y rota por dentro. La boda no continuó, tampoco se canceló formalmente. Simplemente se deshizo, como se deshacen las cosas que no estaban destinadas a sostenerse. Y sin saberlo, yo comencé a caer. La caída no empezó ese día. Ese día fue solo el empujón. Los días siguientes fueron extraños, no caóticos, extraños, como si la vida hubiera perdido su ritmo natural.
Me despertaba a la misma hora, hacía las mismas cosas, pero todo parecía mal colocado, como muebles que siguen en la casa, pero ya no cumplen su función. Tomé decisiones sin sentir las propias, cancelé cosas, expliqué lo mínimo, evité preguntas, me cansé rápido de las miradas cargadas de curiosidad y de las palabras que intentaban consolar sin entender. Había perdido algo que no sabía nombrar. No era solo la boda, no era solo la relación, era la confianza en el orden del mundo. Empecé a dudar de mis propias elecciones. Revisaba conversaciones pasadas buscando señales. Me preguntaba en qué momento no vi lo evidente. Esa revisión constante no traía respuestas, solo agotamiento. El cuerpo empezó a pasar factura. Dormía mal, comía por costumbre. El silencio que antes me acompañaba, ahora me pesaba. No era un silencio tranquilo, era uno lleno de frases no dichas. Me alejé de la fe sin declararlo. No dejé de creer en Dios, pero dejé de hablarle. Me parecía injusto dirigirle la palabra cuando no tenía nada amable que decir, y por esa razón preferí callar. Tal como estaba escrito, aunque entonces no lo entendí, hay silencios que también son oración, aunque duelan. Perdí amistades sin discutir, simplemente dejé de responder. Perdí entusiasmo, perdí la capacidad de imaginar el futuro sin miedo. Nada de eso ocurrió de un día para otro. Fue lento, humano, como se va apagando una lámpara vieja. La caída no hizo ruido, pero fue profunda. El punto más bajo no llegó con gritos ni con escenas dramáticas. Llegó una noche común, una de esas en las que nada parece distinto desde afuera, pero adentro todo se ha vaciado. Estaba sola, no sola de gente. Había personas alrededor de mi vida todavía, sino sola de vínculo, sola en ese lugar donde antes uno se hablaba a sí mismo con esperanza. Me senté en la cama sin encender la luz. El cuarto tenía ese olor neutro que tienen los espacios donde ya no pasa nada importante. Ni siquiera tristeza activa, solo desgaste. Ahí fue cuando entendí que ya no estaba cayendo. Había llegado al fondo. No lloré. El llanto requiere energía, y yo no la tenía. Sentí una pesadez en el pecho, como si llevara algo encima desde hacía meses y recién en ese momento me hubiera permitido reconocerlo. Pensé que tal vez así se sentía rendirse, pero no era rendición, era vacío. Me pregunté en qué creía ahora, y no encontré respuesta. Me pregunté quién era sin todo lo que había perdido, y tampoco supe. Dios, que antes había sido una presencia silenciosa pero firme, se volvió una incógnita dolorosa, no porque pensara que no existía, sino porque no entendía por qué había permitido que el amor se volviera amenaza, que lo sagrado se contaminara de miedo. Pensé cosas que nunca había dicho en voz alta. Pensé que tal vez había sido ingenua. Pensé que tal vez el mundo no tenía ningún orden. Pensé que quizá confiar era un error que uno paga caro. Había palabras antiguas que hablaban de noches largas, de almas quebradas, de gritos que no encuentran eco, pero en ese momento no las sentí como consuelo. Las sentí como una confirmación amarga. No estaba sola en el dolor, pero eso no lo hacía menos pesado. Me sentí abandonada, no por las personas, algunas seguían ahí, sino por la vida misma, como si hubiera cumplido las reglas y aún así hubiera sido castigada. Esa sensación es difícil de explicar sin parecer exagerada, pero quien la ha sentido sabe que no exagera. Fue ahí, en ese fondo silencioso, donde por primera vez pensé que tal vez no iba a levantarme igual. No pensé en desaparecer, pero sí pensé en dejar de intentar, en vivir por inercia, en aceptar una versión más pequeña de mí misma. Eso fue lo que más me asustó, no el dolor, sino la idea de acostumbrarme a él. La espera no fue un acto consciente, nadie me dijo que esperara, simplemente no pasó nada durante mucho tiempo, y yo tuve que aprender a estar ahí sin romperme del todo. Los días se volvieron densos, no malos, densos. Cada tarea cotidiana parecía requerir un esfuerzo extra. Lavaba los platos como si pesaran el doble. Caminaba más despacio, pensaba menos, porque pensar cansaba. No había soluciones, no había revelaciones, solo repetición. Y al principio, esa repetición parecía castigo. Después entendí que era resistencia. Empecé a hacer cosas mínimas, no para sanar, sino para no hundirme más. Abrir la ventana cada mañana. Salir a caminar aunque no tuviera ganas. Preparar comida caliente. Esas cosas que parecen insignificantes, pero que sostienen la vida cuando todo lo demás falla. A veces, sin darme cuenta, hablaba con Dios en frases cortas, no oraciones formales, pensamientos sueltos, reproches sin estructura.
preguntas sin cierre. No esperaba respuesta, solo necesitaba no callar del todo. Tal como estaba escrito, aunque entonces no lo comprendía, la espera también transforma, incluso cuando no se siente. La esperanza no volvió como emoción, volvió como hábito, como una decisión pequeña de no cerrar todas las puertas, dejar una rendija abierta, aunque no entrara luz todavía. Hubo días mejores y días peores, pero ya no tocaba fondo cada noche. Eso, aunque parezca poco, fue un avance. El giro no fue un evento, no fue una noticia, no fue alguien llegando a salvarme. Fue un pensamiento, casi tímido, que apareció una mañana mientras doblaba ropa limpia. Pensé, esto no puede ser el final de mi historia. No lo pensé con fuerza, lo pensé con cansancio, pero fue suficiente. Entendí que estaba esperando algo que no iba a llegar desde afuera, ni disculpas, ni justicia inmediata, ni explicaciones completas. Si seguía esperando eso, iba a quedarme detenida. Entonces solté algo, no el dolor, solté la exigencia de que todo tuviera sentido ahora. Decidí vivir sin respuestas por un tiempo, y esa decisión me alivió. Volví a mirarme con menos juicio. Dejé de preguntarme qué hice mal y empecé a preguntarme qué necesitaba ahora. Esa pregunta cambió todo. No volví a ser la persona de antes. Eso es importante decirlo. La transformación no fue una vuelta al origen, fue otra cosa. El pasado siguió ahí, no se borró, pero dejó de gobernar cada decisión. Aprendí a reconocer las señales que antes ignoraba. Aprendí a escuchar mi cuerpo. Aprendí que el amor no puede construirse sobre el miedo. Mi fe también cambió. Se volvió menos ingenua y más profunda. Dios dejó de ser garantía y se volvió compañía. Y eso, aunque distinto, fue más real. Ya no necesitaba entenderlo todo para seguir caminando. Hoy, cuando recuerdo mi boda, no siento rabia constante, siento una tristeza serena. Sigo doliendo en algunos recuerdos. Eso no desaparece, pero ya no me domina. Aprendí que sobrevivir no siempre es vencer. A veces es seguir. Aprendí que la fe verdadera no evita la tragedia, pero acompaña después. Aprendí que el amor no amenaza, no invade, no llega con armas. Y aprendí que yo sigo aquí, distinta, más consciente, con cicatrices, sí, pero viva por dentro. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. Mi confianza está en Dios Pet. Deja tu like si eliges caminar con fe, y suscríbete para seguir nutriendo tu espíritu cada día.